Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy toca podcast, después del parón del All-Star por fin vuelve la regular season y hoy vamos a analizar la actualidad, cómo están los equipos, cómo afrontan las franquicias lo que queda de competición y también hablaremos, como no, de los grandes favoritos al anillo. Como siempre, con un invitado muy especial que a continuación vais a descubrir, creador de contenido con una gran comunidad en YouTube. Así que nada, como siempre y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. ¡Let's go! Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy ya queda poquito para la vuelta de la NBA, ya queda poquito para la vuelta al baloncesto, ya queda atrás ese All-Star, vuelve la liga, vuelve la época, ¿no?, que más nos gusta, cuando se decide todo y cuando entramos en los playoffs. Así que hoy toca hablar de actualidad. Y para ello traigo, lo comentábamos antes, ¿no?, fuera de cámara, una persona que, bueno, llevamos hablando un tiempo para que pudiera pasarse por aquí. Ahora os hablaré de él. Él es David Casas, lleva ya un tiempo generando contenido y con una de las mejores, ¿no?, comunidades, ¿no?, en YouTube de NBA. Ahora nos contará. Pero bueno, lo primero vamos a darle la bienvenida, ¿no?, a Cancha NBA, a este podcast, que bueno, que sepas, David, que desde hoy pues ya pasa a ser tu casa también, ¿no? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Encantado, nada, lo primero, encantado, Marcos, de estar por aquí. Además, te sigo de hace tiempo, ya nos conocemos un poquito. Yo soy un poco la persona que a lo mejor en redes no da tanto la cara porque tampoco tengo ya tanto tiempo como cuando era más joven. Pero sí, efectivamente, llevo ya con mi proyectito de YouTube. Pues con la tontería ya me dio para hacer la carrera y el máster porque lo empecé en mi primer año de carrera y ya ahora estoy ya empezando a doctorar, o sea que ha llovido tiempo, sus 5 añitos largos. Y nada, por lo que decías de la comunidad, además, súper contento porque efectivamente, pese a que ha habido parones, subidas de contenido, bajadas de ritmo y un poquito la vida a veces se te hace más bola, ¿no? Y tienes que ir manejándote los tiempos como puedes. Súper contento con tener una comunidad fiel y cada vez más grande y que funciona muy bien. Y súper contento y nada, encantado de estar por aquí. Bueno, vamos a hablar de actualidad, ¿no? Porque vamos a aprovechar también como este parón, ¿no?, que nos da la liga de 3, 4 días para que tengamos tiempo, ¿no? Un poquito para ponernos al día de todo lo que ha pasado, que no es poco. Pero antes de esto, David, sí que me gustaría, sobre todo en las primeras veces, ¿no?, que os pasáis por aquí, por el podcast, que nos comentes un poco, ¿no? Porque decías que empezaste este proyecto, ¿no?, que es un proyecto en YouTube, creo que fue en 2018, si no me equivoco. Ujú, Em, exacto. Cuéntanos un poquito, sobre todo para el que no te conozca, quizás a lo mejor le suene tu voz, pero a lo mejor no te ponga cara, o te pone cara pero no se acuerda de tu voz porque hace tiempo a lo mejor que no te escucha. Cuéntanos un poquito cómo empezó esto, cómo empieza el canal, también háblanos un poquito de tu pasión por la NBA y cuáles son un poquito las expectativas, ¿no?, de cara al futuro. Nada, pues yo básicamente justo antes de empezar la carrera hice comunicación audiovisual y antes de empezar la carrera ya iba teniendo mis coritas creativas, hacía fotografía en festivales, curré en una página de música, lleva viendo que lo creativo y la parte de preparar contenidos era lo mío y justo coincide además en una etapa en la que me reengancho un pelín antes a la NBA y empiezo a consumir más contenido de la liga, empiezo a seguir a los Sixers, empiezo un poquito a meterme más en este mundillo, voy conociendo gente y ya cuando empiezo la carrera yo digo, guau, creo que esto se me va a quedar corto porque aprendí mucho, pero la parte práctica de trabajar me falta algo. Y dije, ¿qué puedo hacer? Teniendo en cuenta que tampoco tenía yo grandes medios ni muchísimo menos. Y dije, buah, pues a lo mejor intentar investigar un poquito el mundo de YouTube, a ver qué hay, a ver con qué puedo encontrar un poco mi camino, qué me apasiona hacer. Y dije, buah, pues ahora que ya llevaba también un tiempo justo empecé a escribir en blogs de básquet, acabé en diferentes páginas, un poco lo he escrito y dije, "Buah, esto me gusta, pero si me lo puedo llevar a mi terreno del vídeo, que es lo que más me apasiona y al final un poco a lo que he acabado dedicándome en mi vida, dije, va, vamos a intentarlo. Y nada, el proyecto empezó así un poquito con mucha timidez, porque al final los inicios siempre son duros y más en YouTube y más sin ser absolutamente nadie. Ya tenía algún que otro contacto, pero vamos, tampoco era yo aquí, era un tuitero más, como aquel que dice. Ujú. Y dije, va, vamos a intentarlo. Y poco a poco, a lo largo de los años, he ido encontrando mi rumbo con el proyecto a base de pues ir probando contenido, qué me gusta hacer más, qué me gusta hacer menos. Un poco también lidiando con YouTube, que al final es mi principal plataforma y donde he crecido y donde está mi comunidad.
y un poco lo que me gusta hacer, ese tipo de formato de vídeos y de contenido. Y ha sido un viaje muy largo, un viaje en el que he aprendido un montón, un viaje que además pues me ha llevado a diferentes trabajos, me ha llevado a diferentes proyectos súper chulos. Yo lo empecé un poquito como este proyecto de, mira, me apetece hacer guiones, editar, salir en cámara, aprender un poquito, además de comunicar sobre la NBA, que es una de mis pasiones. Y dije, vale, justo ahora que esto ha ido creciendo y con el tiempo ha seguido creciendo y creciendo y creciendo, fue un poco no la manera de ganarme la vida, porque a esos niveles no ha llegado, pero sí que hubo un punto en el que dije, ostras, pues con la tontería ya voy teniendo miles y miles de visitas cada semana. Hay vídeos que han pegado petardazos de ponerme en cifras de, ostras, canales grandes a los que admiro bastante. Y al final dije, igual, no soy famoso ni voy a llegar a un punto de influencer, pero ostras, estoy muy contento porque tengo una comunidad fiel, una comunidad grande y a veces de vez en cuando y con vídeos muy chulos, llego a muchísima gente e influyo de alguna forma en el mundillo NBA. Ujú. ¿Y qué significa, no? Porque mencionabas mucho la palabra comunidad, que yo creo que pues para los que nos dedicamos, ¿no? A esto entre comillas, ya sea profesional o no profesionalmente, más como un hobby, es algo que tenemos bastante interiorizado, ¿no? Pero para alguien quizás que no esté acostumbrado, ¿no? A crear contenido, a subir este contenido, a lo que tú decías, ¿no? Ver que estos vídeos pues tienen miles de reproducciones y eso al final a ti pues te genera Mm. pues una mezcla entre ilusión y también satisfacción, ¿no? Porque tu contenido pues puede llegar a más gente. Pero ¿qué significa para ti la palabra comunidad? Entiendo, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? A menor escala, pero me pasa lo mismo. En plan, te llena de orgullo, ¿no? También un poquito que, pues lo que hablas tú, todo lo que preparas, las cosas que vas cambiando también en el canal, pues ves que dan su fruto, ¿no? Sí, exacto. Para mí, sobre todo, es un poco este punto en el que a veces ahora ya lo digo, incluso hablando con mis amigos o gente cercana, o cuando alguna vez surgen estos temas de, ostras, sí me ven miles de personas y ya me he habituado a ese término, es como, wow, son miles de personas que además semanalmente, incluso los peores vídeos que yo ya hago con conciencia de que Ujú. esto no es lo más efectivo para YouTube, que esto no es lo que me vendría bien para seguir creciendo en Sí. vista del negocio, por ejemplo. Yo creo que es ese punto de decir, vale, sí que tengo a miles tanto como no creo que sean miles fieles, aunque un poquito sí realmente, pero son personas que deciden eso, un rato a la semana, que mis vídeos no son tan largos ni produzco ya tanto contenido, que ha habido diferentes etapas, pero ahora mismo es como eso, miles de personas que semanalmente dicen, "Buah, voy a destinar 10, 15, 20 minutos mientras me hago la comida, mientras estoy Ujú, comiendo, mientras friego, mientras ujú, yo que sé, estoy un rato en el gimnasio, gente que se dedica a eso, un ratito de su vida cortito, pero un ratito, a ver mi contenido. Y la verdad es que sí que te llena bastante de orgullo. Además, ya dentro de este nicho, ya he tenido como varias ocasiones en diferentes sitios, además de encontrarme a alguien de ir por la calle de, guau, perdona, eres no sé quién, y es como, hostia, rollo, que yo hago cosas en internet y efectivamente esto puede pasarte y es como, wow. Y además suele ser además eso, gente súper agradecida con el contenido, gente súper simpática, ya no tanto incluso la que me he encontrado en persona, que entiendo que sería mucho más fuerte ir en tono negativo, ¿no? Sería súper loco, pero sobre todo eso, a nivel de comentarios, redes, gente con la que interactúo, ese sentimiento de gratitud y de personas contentas con lo que haces, que mola bastante porque yo estoy aquí en mi setup, en mi habitación, trabajando, haciendo mil cosas y manteniendo el proyecto, y ves que al otro lado hay gente que no solo lo consume, sino que responde súper positivamente y, ostras, comparte sus ideas, comparte qué opina, cómo ve la NBA. Me parece súper chulo y sobre todo ver que eso poquito a poco ha ido creciendo y es cada vez más gente. ujú. Porque si no me equivoco, ahora creo que estabas como en unas 26.000 personas, si no me equivoco, en YouTube, pero bueno, tienes vídeos con 10.000 reproducciones, luego pues depende un poco del contenido. Yo creo que todo el mundo y sobre todo nosotros sabemos qué contenido funciona más, qué contenido funciona menos, pero bueno, al final, y por ejemplo en tu caso, que ahora estás analizando pues equipos, ¿no? Situaciones, pues evidentemente no es lo mismo analizar a los Warriors que pues analizar a los Sacramento Kings o analizar a los Wizards este año, ¿no? Por ejemplo. Entonces sabes lo que funciona, pero al final también sigues unos principios propios de decir, oye, no he hablado de este equipo, quiero hablar de este equipo, quiero hablar de esta situación, ¿no? Sabiendo que quizás tenga menos repercusión, pero bueno, también eso le da un poquito de empaque, ¿no? A tu canal en cuanto a diversidad de contenido, ¿no? Sí, exacto. Además, esta es una pelea que ya con tantos años un poco a las Sí. espaldas, creo que todos los youtubers, creadores de contenido y personas tienen, que rollo, ese punto de visión entre el negocio, lo que funciona y lo que te va a echar para adelante, te va a hacer crecer en números, va a hacer que funcione, o lo que de verdad te apetece hacer a ti. Yo con esto me torturé un poquito siendo más joven también en este proceso de crecer, aprender y madurar, porque yo decía, Buah, sé qué tipo, lo que tú comentas, qué tipo de vídeos funcionan, qué tipo de contenido concreto puedes atacar y hacer. Al final, si charlamos por eso de Golden State, de los Lakers, de Boston, de equipos punteros o con bases de fans grandes sobre todos, y más aquí en España, que
La NBA tiene muchos seguidores y lo podemos ver con proyectos que viven perfectamente de la NBA, pero no son tantos y tienes que hacerlo muy bien para alcanzar a esa gran masa de personas. Ujú, Claro, es sencillo llegar, relativamente sencillo llegar a ellos, pero a mí no me gusta descuidar esas otras pequeñas partes. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un vídeo sobre Jordan Poole, que dices, ujú. ¿qué gracia va a tener esto de cara a la gente? Pues hombre, igual en Estados Unidos funcionaría aún más porque hay muchos más seguidores de la NBA. Aquí seguramente ese vídeo, salvo que lo trabaje muy bien, que siempre es el objetivo, ¿no? Va a ser más complicado que llegue porque, ostras, ya tienes que ser un poco más friki de... Y eso que Jordan Poole es un caso así un poco A ver, curioso, ¿no? si estuviese en Warriors, seguro que, pero claro. Efectivamente. Claro, claro. Pero claro, ahora que es ya fuera del foco en los Wizards, que ha tenido muy poco protagonismo y lo ha hecho, por qué no decirlo, mal Sí, abiertamente, sí. va a costar más, pero a mí me gusta eso, el poder decir, vale, pues hace nada hablé de los Clippers y funcionó muy bien. Y lo sabía porque son los Clippers y este año están Ujú, muy guay. Ahora puedo pasar a hablar de Knicks y Cavaliers, que sí, no va a ir tan bien porque son los Knicks y en ujú, concreto los Cavaliers, ujú. aunque fuese la etapa del LeBron y lo que tú quieras, ya no es lo mismo. Bueno, Pero sí, es un poco en ahora contra del justo hoy de hecho, en el programa, ¿no? Que vamos a repasar un poquito la actualidad. Justo te voy a preguntar también por esos equipos, ¿vale? Porque hay equipos justamente como Knicks o Cavaliers, y me adelanto un poquito, que se está hablando muy poco de ellos y son segundo y cuarto respectivamente en el este, ¿no? A equipo. día de hoy. Efectivamente. Faltan todavía unos 30 partidos, depende el equipo, pero bueno, están muy bien posicionados. Entonces, David, por pasar a ya hablar un poquito de actualidad, ¿vale? A mí me gusta Claro. siempre aprovechar un poquito este mini espacio, ¿no? Que nos da la NBA, sobre todo estos 3 4 días que tenemos siempre entre All-Star y que vuelva mañana, ¿no? Con los partidos a reactivarse la regular season, para hacer un repaso general, ¿vale? Lo primero, antes de nada, luego repasaré un poquito la clasificación por si hay algún despistado que no sabe a día de hoy cómo va, que la verdad que están bastante apretadas. Pero antes de nada, y en general, David, quería preguntarte un poquito por tus sensaciones, ¿no? En general de esta temporada, un poco también relacionándolo siempre con las expectativas, ¿no? Que tú tenías al principio, parecía que iba a ser una de las regular season más apretadas, ¿no? Digamos, por competencia, porque todos han subido un peldañito ese nivel, algunos otros no, pero siguen teniendo calidad para poder estar ahí. Entonces, ¿cómo estás viendo tú la competición en general este año? ¿Te está gustando? ¿Te está defraudando? Cuéntanos un poco las sensaciones generales. Sí, yo la verdad es que he disfrutado bastante de lo que llevamos de año y espero que este cierre de estos últimos mes y medio, casi 2 meses que nos quedan por delante, estén igual o mantengan este nivel, porque en líneas generales yo pensaba que iba a ser una temporada bastante abierta. Es cierto que hay equipos ya mucho más potentes y que parecen mucho más establecidos, y sobre todo pienso en Boston en el este, que es quien parece tener un camino muy, muy sencillo. Y el oeste realmente ya ha tenido también dos, tres equipos que se perfilan como claros candidatos. Pero yo mis expectativas eran un poco estas, de al menos tener, vale, quizá hay uno o dos equipos que dan mucho miedo, pero luego voy a tener tres, cuatro equipos extra que dices, oye, si su recorrido en los playoffs es bueno, tienen algo de suerte o desbloquean un nivelcito más de lo que ya demuestran, mucho ojo con ellos. Y en sí, durante la temporada, sobre todo el oeste, lo he visto muy divertido, que era lo que yo quería ver. Es decir, el año pasado el oeste fue competitivo, pero no tanto como nos Sí. tenía acostumbrados. Y esta vez sí que ha sido como, vale, ahora mismo hay 10 casi 11 equipos pegándose por todas partes. Ujú. El este es cierto que le ha costado más y yo creo que lo estamos viendo con esa división entre Boston y el resto, pero en general yo creo que ha sido una muy buena regular season. El in-season tournament, que ya nos queda lejos, creo que le añadió un poquito de diversión. Y ahora mi pregunta es un poquito de, no estuvo mal colocado en el calendario, pero a lo mejor si mueven un pelín las fechas, casi que hasta lo animan más. Y la verdad es que creo que ha sido la primera temporada regular, a falta de ver este cierre, que luego, claro, hay equipos que ya se descuelgan del Claro. todo, equipos que meten un acelerón, otros que descansan a las estrellas, pero ha sido una temporada regular, yo creo que divertida e interesante. Ujú. Sí, es lo que tú dices y aprovecho un poquito para repasar, ¿no? La clasificación. En el este, pues parece que los Celtics tienen esa marchita más que el resto. Además, que ya le sacan 6 partidos a los Cavs, que van segundos, que se dice pronto sacar 6 partidos. Además, esto también les puede venir bien de cara a llegar con una amplia ventaja al final y poder descansar, ¿no? Lo que tú comentabas un poquito a las estrellas de cara a playoffs, también a lo mejor tener una primera ronda un poquito más asequible, aunque ojito
como te toque Miami por ahí, que también andará rondando. Y luego, pues bueno, tenemos a unos sorpresivos, yo creo, Cavaliers, ¿no? En esa segunda posición, que sí que es verdad que esperábamos competitividad, pero quizás no tanto. También los Bucks, ¿no? Que se está hablando mucho negativamente de ellos, pero bueno, están ahí a 2,5 partidos actualmente de los Cavaliers. Y bueno, al final, pues es un equipo que va a estar sí o sí, luego tendrá sus problemas. Evidentemente, contra Celtics, pues no es favorito, pero bueno, siempre es un equipo del que tenemos que hablar. Luego tenemos a los Knicks, otra de las grandes sorpresas, ya también a partido y medio, ¿no? Pero también bastante apretadito. Luego los Sixers, que veremos el tema Joel Embiid, que va a ser completamente clave. Luego los Pacers, cerrando puestos de playoffs. Y luego tenemos un play-in ahora mismo con Heat, Magic, Bulls y Hawks, ¿no? Luego ya a partir de abajo con los Nets, ya parece que se descuelga un poquito todo. Además, ahora los Nets que acaban de despedir al entrenador. O sea, parece que ya están dando un paso, no sé si hacia la reconstrucción, porque deberían quizás haber movido a Michael Bridges cuando pudieron moverlo, Vaya. pero bueno, veremos. Pero bueno, en general, coméntame un poquito cómo estás viendo esto, porque al final yo creo que Celtics a un lado, que todo el mundo lo da por favorito y lo están viendo, pero están apareciendo alternativas pues muy interesantes, ¿no? Como la de Cavs, como la de Knicks, sobre todo, que se ha reforzado muy bien ahora en el trade deadline. Cuéntanos un poquito tus sensaciones respecto a esta zona, todo lo que no es Celtics, ¿no? Que está un poquito más decidido. Sí, en concreto en el este pasa eso, que yo creo que si obviamos a los que parece que van a ser luego, evidentemente, tienen que llegar, tienen que pelear y demostrar que van a cumplir con ese título de favoritos, que parece que sí, pero que lo demuestren, que hay que llegar y hacerlo. Pero sí, efectivamente, justo este año ha pasado eso. Por un lado, tenemos la caída, entre muchas comillas, de los Bucks, que es raro verlos en este mal estado de forma. Claro, es muy raro hablar de caída cuando realmente los ves y dices, vale, son terceros. Es cierto que con Doc Rivers está habiendo muchos más problemas de los que yo mismo esperaba. Ya tenían problemas de antes y parece que los han agravado, que es lo peor. Ante este cambio así de potente ha ido a peor, que claro, es lo que tiene el cambio, que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Pero claro, pienso en ellos, luego piensas en a lo mejor Filadelfia, que también con la lesión de Embiid ha tenido este problemón de que se veía que el equipo era muy dependiente, porque ya se vio en los 4 partidos que se perdió, y en cuanto cayó del todo, pues desastre, porque falta ese jugador diferencial a lo bestia. Se junta esto, pues la caída de Milwaukee, la caída un poco más firme de Filadelfia por Embiid, Miami, que tampoco está bien este año. Equipos que en otros momentos han sido más potentes o llamativos también están sufriendo mucho. Y claro, ante una conferencia abierta, si descontamos a los Celtics, a los que son el rival a batir, justo salen, pues eso, los Cavaliers que pasaron un mal inicio de año y de repente a partir de 2024 pegaron un cambio brutal en ataque sobre todo. Te llegan los Knicks que ya iban haciéndolo bien, se mueven por Anunoby primero y oye, lo hacen muy bien, el equipo mejora y dicen, cuidado que aquí hay una opción, que esto está abierto, que somos buenos, vamos a intentar ir a más. En ese sentido, claro, el problema es qué va a pasar en unas hipotéticas finales de conferencia, Ujú. pero tú ves la conferencia hoy y dices, oye, pues seguramente Boston tenga un camino claro, pero cuidadito con el resto, que no se te metan en unas finales, pues unos Knicks, unos Cavaliers, Miami si se reconstruye un poco a toda leche y moralmente suben el nivel, que tienden a hacerlo, también es una cosa que Ujú. a mí no me gusta descartarlos, pero es que ya hemos visto que les da por subir su nivel en playoffs, o algún equipo que ni siquiera estemos viendo venir. Ya más complicado y cuesta creerse mucho más a los Indiana de turno y equipos que se nota que son jóvenes y que les falta plantilla, pero cuidado, que para unos Cavaliers o para unos Knicks, unas finales de conferencia y poder competir, wow, ya es un avance enorme. Sí, no, sin duda. De hecho, es que creo que los Knicks llevan ya un tiempo haciendo las cosas bien, que es algo que no se estilaba, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Por la franquicia de la Gran Manzana. Sin duda, yo creo que la incorporación de Anunoby fue lo que marcó, ¿no? Un antes y un después. De hecho, se vio que ya era un equipo de corte defensivo, ¿no? Pero a partir de esta incorporación creo que añadió, ¿no? Ese Ujú. peldaño que quizás le faltaba. Luego vimos que se estaba sobrecargando, y también esto es una cosa de Thibodeau, ¿no? A los titulares con demasiados, Totalmente. con demasiados minutos. Es cierto también que los Knicks pues quieren coger una ventaja de campo, ¿no? En playoffs, incluso llegar a esa segunda posición para evitar a los Celtics, ¿no? Esta una hipotética, Ujú. ¿no? Final de conferencia, pero claro, es que luego incorporan a dos perfiles como el de Barks, como el de Bogdanovich, ¿no? Que al final pues son otros dos cuerpos para asumir minutos, te aporta anotación, que quizás lo que podías haber perdido, ¿no? Con el traspaso de Anunoby, ¿no? Porque al final se te va Quickly, que es un anotador así, un poco Ujú. desde el banquillo, ¿no? Entonces, creo que han hecho todas las cosas perfectamente bien. Además, se han guardado las primeras rondas, que ojito, en verano no sé si tienen 6 o 7 para intentar a lo mejor
quizás, ¿por qué no?, mover a Randle de una vez y traer a otra estrella para acompañar a Branson. Pero la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Luego también los Cavaliers, evidentemente que se habla muy poco de ellos. Esta racha que tuvieron creo que fueron 14 victorias de Sí, 15, 14 ¿no? creo que fueron. 14 de 15. Encima, además, sí, bueno, quitando a Mitchell, sus dos mayores estrellas, ¿no? Jóvenes, además. Ahora parece que vuelven, parece que está funcionando, pero bueno, habrá que ver yo. La verdad que es una conferencia que, salvo el hecho de los Celtics, que sí que es verdad que lo ves un pasito por encima, el resto, no sé cómo lo ves tú, David, pero yo lo veo muy abierto, ¿no? A día de hoy. Sí, pasa eso, que es un poco la meta del resto es evitar a los Celtics hasta que ya tengas que estamparte con ellos, porque es el objetivo. Si quieres llegar a unas finales NBA, te aguantas y tienes que superar a los mejores equipos. Pero efectivamente, tanto en el caso de Knicks, lo que tú comentabas, este avance en ataque, sobre todo con esas nuevas incorporaciones, ver que lleguen al 100% a playoff, que también es muy importante. Y luego, además, la opción de, oye, esto ha funcionado, podemos mantener el proyecto, esto no ha ido tan bien. Vamos a intentar hacer un ajuste sobre ese traspaso posible de Randle, que tanto se Ujú. rumorea. Y luego los Cavaliers lo mismo, sin hacer mucho ruido, con un entrenador que tuvo incluso sus momentos de ser cuestionado. Tenemos también esas lesiones, ahora readapta a los que acaban de volver, que no fueron dos piedras tontas, que fueron además Ivan Mobley y Garland durante Claro. tiempo, pues reacondiciona tus sistemas para que encajen, pero siga siendo así de bueno. Yo los quiero ver porque estos dos equipos en particular creo que han dado ese saltito que el año pasado o hace un par de temporadas era como, vale, son jóvenes, tienen potencial, tienen talento, pero ahora hay un salto adelante y tienen muchas más opciones. Luego, claro, el problema son Boston y que no se olviden de lo que viene por detrás. Al final, aunque parezca una tontería, oye, Milwaukee con Giannis y Sí. con Lillard a poco queden un gran nivel van a ser muy pesados. Luego tenemos que si Filadelfia vuelve en bid, pues volverán a ser un buen equipo. Pasa que hay un poco de misterio y a ver qué pasará, ¿no? Pero lo mismo con Miami un poquito. Pasa que eso, que se ha abierto mucho la conferencia y creo que si llegamos como parece que vamos a llegar a los playoffs del este, va a ser muy divertido. Yo creo que menos la serie de Boston y depende del rival. Cuidadito con el resto de emparejamientos. Sí, yo, por ejemplo, el caso de Filadelfia es lo que tú dices, hay como una especie de, no sé, de misterio, ¿no? Detrás de esa lesión de Joel Embiid, porque parecía que sí que habían dado plazos y que llegaba incluso para los playoffs. Pero a mí, por ejemplo, es que el movimiento de Buddy Hield, si no es porque sabes, ¿no?, que Embiid va a estar bien para playoffs, es un movimiento que me desconcierta bastante. Al final es un Spiring, ¿no?, que se te va a ir, lo normal es que se te vaya, luego verás si lo puedes firmar, pero lo normal es que se vaya. Entonces, a mí, no sé la sensación que tienes tú, David, pero me da la sensación de que, por lo menos en Filadelfia, sí que esperan a Embiid, ¿no? Y estos Sixers, con un Embiid al nivel al que estaba jugando, creo que son candidatos a todo en el este. Sí que es verdad que siempre dejando un poquito por encima a los Celtics, que creo que además de ser ahora mismo pues, los que mejor juegan, creo que son top 5 tanto en ataque como en Ujú. defensa, ¿no? A día de hoy. Además han hecho las mejores incorporaciones, ¿no? Digamos. Pero ¿cómo ves tú esto de los Sixers? ¿Tienes esta misma sensación? Porque a mí, o sea, yo el momento que vi lo de Buddy Hield dije, esta gente sabe cosas de Embiid y no nos las dice. Sí, a mí me pasó justo hablando con un colega que es muy cercano y solemos hablar bastante de NBA en el día a día porque es como persona así muy cercana. Comentábamos de, claro, justo en el momento de Buddy Hield, lo que tú dices, vale, pues si apuestas por Buddy Hield es porque crees que vas a tener al equipo competitivo de vuelta, porque unos playoffs sin Embiid, yo sintiéndolo mucho y como fan además duele, no vas a ninguna parte. Eres seguramente, pues, depende de tu emparejamiento de primera ronda y donde sea que acabes. Pero ahora mismo si te tocan unos Knicks porque ha sido 3-6 o unos Cavaliers si te toca 4-5 o algo del estilo, o Milwaukee incluso, un poco son equipos que sin Embiid te van a superar, evidentemente. Pero luego vi pequeños movimientos y ideas de cambios de cara a futuro que dije, vale, lo de Hill lo entiendo si vuelves, pero si has movido hasta otra gente, Jaden Springer, por ejemplo, que lo regalan prácticamente a Boston, movimientos que dices, ¿por qué has hecho esto si se supone que pretendías competir? Luego y la firma de Kyle Lowry va un De poco en la Lowry, línea ¿no? de, ¿Sabes? vale, ¿crees que si haces esto es porque crees que va a volver? Sí, No sé, ha habido, en general con Embiid durante toda su carrera, ha habido un poco de misterio en base a sus lesiones y los plazos. Los médicos de Filadelfia también han tenido sus muchas cosas, tanto con Simmons como con el sí, propio Embiid, otros jugadores lesionados que tuvo el equipo a menor escala. Es un poco raro cómo funcionan allí con la relación entre prensa, medios y publicaciones de lo que pasa en la franquicia. Pero sí, yo creo que el equipo tiene la esperanza de que llegue. Habrá que ver el estado, pero es un poco lo mismo. Si llega, yo que sé, finales de marzo y tiene un poco de rodaje, efectivamente Nick Nurse con nuevas incorporaciones y Embiid va a ser muy pesado, sobre todo también por esa parte de que Nick Nurse es un gran entrenador. sí.
Sí, sobre todo muy, muy orientado a playoffs, ¿no? Que yo creo que es lo que le faltaba, ¿no? A estos Sixers. Y antes, David, mencionabas un equipo, yo creo que si hablábamos de los Sixers como incógnita, yo creo que los Miami Heat son el siguiente paso, ¿no? Un equipo que se lo toma con muchísima calma en la temporada regular, pero que todos sabemos qué pasa, ¿no? En playoffs. De hecho, creo que una muestra, ¿no? Para si alguien no vio el partido, ¿no? Que jugaron hace relativamente poco contra Boston. Un partido en el que juegan sin Butler, se lesiona Rozier y aún así compiten a Boston hasta el final, ¿no? Sin las grandes figuras del equipo. Es un equipo muy incómodo. Yo creo que es uno de los equipos al que todo el mundo, ¿no? Le gustaría evitar en playoffs a pesar de que ahora no tenga un buen nivel, porque además ya no es solo que tengas uno de los mejores, ¿no? Desde el banquillo, como es Eric Spoelstra, sino que tienes jugadores que es escuchar la palabra playoffs y automáticamente suben su rendimiento, suben su nivel. No sé si es que contemporizan durante todo el año y luego muestran todo lo que tienen, pero es un equipo que, bueno, ya lo vimos el año pasado, ¿no? Que creo que es un caso que es complicado que se repita. A nivel histórico no creo que se vaya a ver mucho más, pero a mí la verdad no me gustaría encontrarnos en una hipotética primera ronda, ¿no? Sí, no, son efectivamente un séptimo, octavo clasificado, depende de dónde acaben, pero no son ningún regalo, no es tu clásico séptimo clasificado que dices, bueno, es un equipo que apretó, que se esforzó, que llegó a playoff, pero no dan para mucho más de sí. Y justo lo que comentas, es gente que además sube el nivel. Yo creo que hay en concreto con Spoelstra, mira que se habla bastante y se le reconoce bastante, ya es por fin uno de los entrenadores mejor pagados y uno de los más reconocidos con mucha diferencia, si no considerado por mucha gente, si no el mejor, eso, top 2 top 3 top 4 si tienes en mucha estima a cierto tipo de entrenadores, pero vamos, que es élite absoluta de la NBA. Y me llama la atención eso, además un equipo con perfiles de veteranos, con perfiles de... Combina eso, veteranos con jugadores que han salido un poco de la nada y cada año tienen su equipo de scouting es espectacular y su equipo técnico, más allá de Spoelstra, también hace un trabajo enorme. Pasa eso, que es un equipo que además justo llega abril. Yo creo que hay un poco más de mito y hay planificación, o sea, eso no Sí. lo dudo, porque efectivamente llegan siempre al 100% y a un gran nivel y explotan cuando importa, que eso es muy importante para muchos equipos y otros deberían aprender. Igual sí que hay un poquito más de mito sobre cuánto miedo puedan dar, pero efectivamente no es el número 8 que tú quisieras, no es un número 8 justo este año en el oeste, parece que tampoco va a ser divertido ser el octavo clasificado, sobre todo si eres el primero, pero ya te digo, es justo ese equipo que dices, no quiero verlos y a lo mejor ojalá me tocase Indiana, ojalá me tocase Orlando, ojalá me tocase un equipo de la parte baja de verdad, que sí que tiene más carencias. Y es lo que este año han demostrado muchas. Pero claro, siempre está ese miedo de, ¿y si están guardándose las cartas que les quedan para este momento? Porque ya lo hemos vivido. Ujú. Y ahora mencionabas el tema de Orlando, y ya para cerrar esta conferencia oeste y viajamos a a la oeste. Tanto Orlando Magic como Indiana Pacers son dos equipos que claramente han dado un pasito, ¿no? Adelante para ser más competitivos. Tú lo decías antes, quizás todavía les falte pues ese punto un poco de jugadores más veteranos a su lado, también un poco de desarrollo, ¿no? De los jóvenes talentos que tienen, pero son dos equipos que a nada que lo hagan bien y basándose en sus principales figuras, ¿no? Tanto Haliburton como el caso como Paolo Banquero, ¿no? Pero bueno, también muchos jugadores muy interesantes a su alrededor. Son dos franquicias que de cara al futuro, como decía, nada que hagan algo bien, nada que hagan algún movimiento, creo que los próximos años pueden estar en las conversaciones, ¿no? Este año quizás el techo sería primera ronda, y si se da una primera ronda a lo mejor pues quizás semifinal de conferencia, pero bueno, en principio creo que una primera ronda sería pues avanzar dentro del proyecto. Entonces quería preguntarte un poquito qué pensabas, ¿no? Sobre ambos, porque es cierto que son muy diferentes, porque uno está centrado claramente más en la ofensiva, ¿no? Con un líder como es Haliburton, y el otro es una de las mejores defensas, ¿no? A día de hoy dentro de la NBA, porque aparte de tener jugadores muy talentosos, tienen jugadores como Jalen Sachs, que se había criticado mucho, un poco también por el pick tan alto que fue, pero es que actualmente es élite, ¿no? En la liga. Luego también incorporan a Black, que también está teniendo su parte de impacto, aunque como rookie no tanto y seguramente lo tendrá más, pero son dos franquicias que a mí, personalmente, aunque muy diferentes, me parece que son dos franquicias pues destinadas, ¿no? Un poquito a pelear los próximos años.
Sí, sobre todo creo que ahora están un poco en posiciones diferentes, especialmente Indiana desde que traspasan por Siakam, que lo hacen además como Claro, apuesta de, vale, no solo lo queremos para este año, que tampoco creo que si no me sí, equivoco tenía este año de contrato sí. y no recuerdo si el siguiente era una player option o ya se acababa, pero sé que Cre- está pendiente de... creo que se acababa, que era Spidey, me Creo que parece, ¿eh? acaba, Creo que ¿verdad? sí. Que es, Sí, sí. efectivamente, y estaba ya, además era como condición de si voy a un sitio, a Tengo que ver dónde me mandas, renovar, que igual no claro, renueven, claro, efectivamente. claro, eso es. Y claro, pero sí que creo que ahí pisaron un poco el acelerador porque vieron que efectivamente a Tyrese Haliburton tiene un talento increíble. Habrá que ver más adelante con proyectos más competitivos cuán bueno es, porque ya es muy bueno, pero queremos ver hasta qué punto lo ubicamos en las superestrellas de la NBA. Y Mm, yo tengo mucha curiosidad por seguir viendo cómo explota y evoluciona su carrera, porque de verdad me parece muy bueno, pero quiero seguir viendo cómo crece. Y por eso yo creo que pisan ese acelerador, hacen este traspaso y lo hacen ya con mentalidad de, oye, este quizá no sea el año, a lo mejor ya es un buen triunfo, qué sé yo, pasar una primera ronda y llegar a semifinales, que cojan rodaje, que el equipo crezca, que se venga un poquito arriba, valoramos a ver quién rinde mejor, quién rinde peor, tenemos que ir moviéndonos muy bien, sobre todo por esa fase en la que están ellos en concreto de somos un equipo de media tabla, ¿qué nos inventamos para hacer lo que han conseguido los Knicks o los Cavaliers? ¿Qué tenemos que hacer para ese pasito extra? Al final yo creo que una filosofía que no ven mucho los aficionados, pero sí que es muy propia de cada equipo, es esto es una escalera muy alta, hay que ir trepando, hay que ir subiendo y el pasito de un proyecto de nivel a otro nivel es muy complicado de dar y tienes que hacerlo muy bien. Y justo eso es donde creo que si Indiana está en esa media tabla, Orlando está un pasito por detrás, pero claro, ya tiene más piezas de, oye, quizá aún no, pero porque son chavales, son muy jóvenes, quien más, quien menos va a seguir mejorando, va a seguir explotando. Si no funciona algo muy bien, tenemos margen de traspasos y tenemos piezas muy interesantes. Y creo que efectivamente, rollo, a lo mejor en unos años no son la élite de la conferencia, pero sí que parece que podríamos volver a tener, por yo que sé, a Indiana en esas posiciones de los años de Paul George, que tuvieron años muy, muy muy buenos. buenos. Orlando es cierto que, hombre, su techo un poquito, por qué no decirlo, tanto con Shaq como con Howard, sería apuntar altísimo y evidentemente unas finales NBA no son tontería, menos siendo Orlando y ellos tienen esas dos etapas, pero aspiran un poco a lo grande, ¿no? Aspiran a seguir creciendo y tienen buen material. Luego tienen que conseguir eso, dar los pasos correctos, que no es nada sencillo. Ujú. No, sin duda, pero bueno, son dos franquicias que al final pues llaman la atención, ¿no? Como bien comentabas, pues muy distintas, ¿no? Quizás Pacers, ¿no? Con el paso de Siakam pues ya estén un pasito por encima, pero Orlando tengo la sensación como de que tiene más equipo en general y más piezas que mover. Mm. De hecho, sonaba hoy por la mañana, ¿no? Leíamos la noticia de que si Klay Thompson finalmente no renueva con Warriors, pues bueno, Orlando podría ser una de las posibilidades, ¿no? Uno de los tantos rumores, pero bueno, incorporar también pues a figuras veteranas que también pues, puedan aportar otro aire al equipo, ¿no? De cara a crecer en playoffs. Y bueno, David, del este, que hemos hecho ya un repasito, un poco vamos a repasar y centrarnos un poco en los mejores equipos, porque luego, bueno, si nos ponemos a hablar de Bulls, de Hawks, de Nets, ahí No, no tendríamos acabamos. para una tarde completa. Y vamos a pasar a hacer lo mismo del oeste. Y bueno, aquí sí que creo que como tú bien comentabas antes, ¿no? Ha vuelto a ser ese salvaje oeste que tanto nos apasionó, ¿no? Años atrás. Y es que ahora cualquiera que mire la clasificación y vea a los Timberwolves primeros, yo era el primero que dudaba mucho de ellos, sobre todo por el tema de Karl Anthony Towns con Rudy Gobert, el tema de Finch, que también pues parecía, ¿no? Que podía haber algún tipo de problemas ahí. Pero, pues bueno, finalmente, obviamente van primeros, 1,5 partidos, ojito también aquí a los Thunder, que yo esperaba que se metiesen en playoff, pero no esperaba la temporada tan tremenda que están haciendo. Luego tenemos por detrás, y aquí ya empieza a estar todo apretadísimo, porque está los Wolves, como decía, luego están los Thunder a 1,5 partidos, los Clippers a medio partido, ojito con los Clippers, que ahora vamos a hablar de ellos bien, porque es un equipo que viene completamente con la flecha para arriba y no me extrañaría nada que pudiese incluso llegar a esa primera posición. Luego tenemos a los Nuggets, a un partido de los Clippers, que se está hablando de una mala temporada, pero aquí sí que están enganchadísimos, simplemente a 3 partidos del primero. Luego también tenemos a unos Suns. Que también han empezado mal, pero poco a poco
van subiendo y ahí los tenemos ya y están aquí hay una pequeña brecha, digamos, entre el cuarto y el quinto, que son 3 partidos. Pero bueno, aún así, todavía nos quedan 3 partidos, hay muchísima diferencia. O sea, para hacernos una idea, el segundo de la conferencia este está a la misma distancia que los Suns del primero, ¿sabes? O sea, que los Suns Ujú. de los Wolves. Y luego tenemos a los Pelicans, que a mí es ahora te preguntaré por ellos, pero es una de las grandes incógnitas para mí, porque yo creo que sí que es una franquicia que puede acabar cayendo. Unos Mavs también por ahí, todo muy apretado, a un partidito nada más de los Pelicans, que también vienen pues cosechando buenos resultados, buenas sensaciones, sobre todo después del trade deadline. Luego tenemos a los Kings, tenemos a los Lakers y tenemos a los Warriors. Y luego ya parece que aquí se va a marcar un poco el punto con Jazz, Rockets, Grizzlies, Blazers y por supuesto cerrando la tabla los Spurs. Antes de meternos a analizar, quería preguntarte un poco, David, ¿cuáles son tus sensaciones? Porque aquí sí que hay muchas sorpresas, muchos cambios del inicio ahora y luego franquicias, ¿no? Como los Nuggets, que quizás se esté dudando demasiado de ellos porque sí, están cuartos, pero están llamando a la puerta, ¿no? Sí, a mí me ha pasado sobre todo con este oeste y ya estas últimas semanas donde de verdad se ha apretado un poco más. Ha sido todo el año apretado, pero ahora es cuando estamos viendo los 3 bloques de gente, ¿no? Tenemos la parte alta de la conferencia, que son eso, Denver, Oklahoma, Minnesota y Clippers, que están ahí cada noche. O sea, es que semanalmente, de lunes a domingo, igual están en unas 4 posiciones y el domingo ya están en otra. Luego tenemos ese segundo bloquecito de, pues, Pelicans, Maps, Lakers empiezan a seguir subiendo para arriba un poquito esta gente que está en la tabla intermedia de no llegas a la élite que está suponiendo esa pequeña diferencia que son 3 partidos, pero ya son 3 partidos y algo más de regularidad. Y luego nos queda esa parte bajita de play-in, que es cierto que Utah ya parece que se va a descolgar y yo creo que la diferencia de talento era evidente, pero claro, era fuerte tener por ahí, hace una semana no llega, teníamos a Golden State, Lakers y Utah peleándose por 9, 10, 11, que era como, wow. Ha sido un oeste muy salvaje y muy fuerte, con muchos proyectos, además muy potentes. Y sobre todo, no sé si quieres empezar por la parte de arriba o la de abajo, a mí me Ujú, parece todo súper interesante, pero con proyectos que quizá no esperábamos tanto. Y me ha llamado mucho la atención eso, que había a lo mejor proyectos que prometían más y se desinflaron un poquito, y proyectos que decías, oye, pues puede que sean buenos, puede que sean, ¿por qué no?, competitivos. Pero tan competitivo ha sido una sorpresa que, claro, ha sacudido a la conferencia. ujú. Bueno, si te parece, vamos a empezar primeramente por arriba, ¿no? Que tengo ganas también un poquito de saber qué opinas de estos Wolves, ¿no? Que al final, como decías, yo al principio de temporada sí que pensaba que iba a hacer una buena temporada regular, porque al final creo que tiene un gran equipo, creo que está liderado por una estrella joven como Edwards, luego tiene un juego interior con Karl Anthony Towns que te gustará más o te gustará menos, pero bueno, la productividad está ahí. Tiene un Gobert que todos sabemos que al menos en temporada regular es vamos, uno de los mayores anclas, ¿no? Defensivos ya no solo de su equipo, ¿no? Sino de la competición. Y luego también jugadores interesantes como McDaniels, ¿no? Que elevan el nivel defensivo. Y luego, por supuesto, ¿no? Figuras que yo creo que son necesarias en todo contender, como es un Conley, ¿no? Que por cierto acaba de renovar por 2 años, ¿no? Hace unos días. Entonces es un equipo muy completo que yo tenía, mi duda estaba ahí un poco el tema de Karl Anthony Towns, con Gobert, parecía que incluso podían intentar moverlo, pero la verdad que Chris Finch nos ha cerrado la boca a todos los que dudábamos de él y al menos hasta el momento está manteniéndose como primero y bueno, un nivel sensacional, ¿no? Sí, no, y además creo que si no me falla la memoria, salvo algún momento puntual, muy puntual de una noche o dos, ha mantenido la primera posición constantemente. Cuando parecía que flojeaban un poquito, ajustaban muy rápido y muy bien. Ujú. Ha sido un proyecto sorprendente. Yo también les tenía cierta fe en que pudiesen hacerlo bien porque las bases estaban. Y sobre todo, le han querido dar continuidad al proyecto. Me acuerdo que ellos pagan, bueno, pagan una barbaridad, ¿no? Sí, sí, Uno de los traspasos más sonados por todo lo que dan a Utah. sí. Pero claro, con este resultado es cuando dices, es cierto que pagaste mucho porque es una realidad, pagaron una locura. Una locura, sí. Pero si consigues mantenerte como primero y luego en los playoffs además eres capaz de ser competitivo y llegar lejos, igual dices, yo hice una apuesta muy fuerte. Ahora, Aquí aquí está. el problema que tiene el quedar primero es que, claro, actualmente te puede caer un Lakers y un Warriors y que sí que quizás actualmente los Wolves tienen mejor equipo en general, digamos, ¿no? En plan de más equipo, a lo mejor más profundo,
pero no creo que a los Wolves haga mucha gracia tener que enfrentarse ni a Lakers ni a Warriors, ¿no? En una primera ronda, además. Sí, no, desde luego que no, porque si el Miami ya era un problema, Sí, seguro que no quieres ver ni a Stephen Curry ni a sí, LeBron James en los playoffs, aun teniendo en mente todo lo que ya sí, sabemos y viendo que no han estado bien durante el año, que tienen problemas serios ambos equipos, sí, pero no te gusta. Sabes que va a llegar abril, sabes que van a estar ahí. Los Lakers, además, ya lo hemos vivido de primera mano este año han estado, el año anterior, además, han estado flojitos, tampoco fue para tanto. Finales de conferencia, pues sorpresa. Son equipos que no quieres verte, sobre todo por esa experiencia que Minnesota no tiene, y también creo que le pasa un poco a Oklahoma, que si quieres lo vemos. sí. Pero justo lo que no tiene Minnesota es lo que tienen estos dos equipos, y lo que les falta seguramente a ambos, que es más consistencia, más nivel de varios jugadores, un juego más definido. Todo esto que sí que tiene Minnesota es como a ver qué puede más, si haber sido primero y jugar muy bien, o la experiencia de tener a tíos que son campeones de varios años y oye, no les vas a chulear en playoff porque saben mucho más que tú. Sí, no, es que al final lo piensas y es como toda la liga peleando, quedas primero y menudo dardo envenenado que, que te va a tocar en primera ronda, ¿no? Que luego pueden pasar, ¿no? Y tampoco me extrañaría, ¿no? No nos echaríamos las manos a la cabeza, pero sí que es verdad, y también comentabas, y si quieres pasamos a hablar de ellos, que es un tema similar, ¿no? Al de Oklahoma, aunque es un equipo, yo creo, bastante diferente, ¿no? En cuanto a formación, en cuanto a jugadores, también talento, el talento es diferente, ¿no? De Edwards, por ejemplo, a Shea, creo que son perfiles que aunque sean los dos muy buenos, son muy, muy diferentes. Precisamente los Thunder, un poquito el debe que tienen esa zona interior y ese tamaño, que los Wolves Ujú. lo tienen muy bien solucionado. Entonces, son dos equipos diferentes, pero también estos Thunder da la sensación, y bueno, y en este caso por picks que no sea, porque tienen 28 los próximos, o sea, creo que tenían como 15 primeras rondas los Sí, próximos sí. años, una absoluta salvajada. Ya hicieron la incorporación, ¿no? de Hayward, que si está bien y la salud la acompaña, creo que puede aportar al equipo para seguir creciendo y también para darles ese puntito, ¿no? De veteranía que quizás les está faltando hasta el momento, pero también es un proyecto muy interesante, ¿no? Que quizás falte ese pequeño saltito para competir con los más grandes, pero oye, en un oeste así un poquito que está un poquito tan sin definir, pues podrían dar algún susto que otro, ¿no? Los Thunder. ¿Cómo los ves tú al equipo de Oklahoma? Sí, no, y además de verdad respecto a lo del susto, porque creo que es un equipo mucho más potente de lo que aparentan y un equipo que al contrario que me pueda pasar con Minnesota o incluso equipos de la parte más baja del oeste, yo los veo llegando a playoff bien. Es cierto Sí, que no tienen nada de experiencia porque quitando, si no me equivoco, Sai sí que ha jugado una sí, serie, Dort también y casi que podemos sí, cortar ahí porque el resto de jugadores son rookies, ¿no? Pero jugadores de segundo, tercer año que apenas han ujú, estado en Oklahoma o que llegaron hace nada, pero que tampoco tienen experiencia acumulada, no tienen minutaje real. Pero sí que creo que tanto Marc Viñol, sobre todo, haya hecho un trabajo sensacional en cuanto a definir su ataque, al contrario que otros proyectos que sí que creo que dependen más de, pues, de contraataques rápidos, de ujú, jugar en transición, que son problemas que luego llegas a playoff y te estampas con un muro, como pudo ser el caso, no sé, Memphis cuando llegó contra Golden State y al final se vio que no podían correr tanto, no podían aprovechar tanto a Steven Adams, no era tan sencillo jugar. Con Oklahoma sí que creo que tienen muchos recursos y a la vez me pasa que digo, bueno, es que todo lo que haga esta gente esta temporada ya ha sido increíble, salvo que ahora de repente empiecen a perder como locos, que no creo que sea el caso, pero todo lo que ganen en playoff o todo lo que puedan competir va a ser muy bueno. Si avanzan de ronda, todavía mejor. Si dan el susto de la leche y juegan muy, muy bien y llegan a finales, para ser el primer año competitivo real y potente del equipo, sería una locura. Y me pasa con ellos eso, creo que puede ser el momento en el que, en base a cómo lo hagan, llegar a verano y decir, vale, nos ha faltado esto, vamos a conseguirlo. Si ujú, teníamos estos 30 picks y hay jugadores que se pueden mover, quizá haya llegado el momento de jugársela un poco también con expectativas de a ver qué hacen. Si tienen unas super finales de conferencia, que sería una locura para mi gusto, pero ¿por qué no? Todo es soñar y pelearlo. Igual son más prudentes y tienen más cabeza, pero sí coincido un poco también con esto del juego interior, que aunque sí, Chet es muy bueno y muy determinante, necesitan para mi gusto un cuerpo más, un sí. jugador que pueda estar ahí, que sea muy grande y que les dé eso, esa protección interior, que a veces también te hace falta por el rival, ni siquiera por tu propio estilo, sino por poder plantar cara al resto. Ujú. No, sin duda, porque al final te imaginas una eliminatoria, aunque bueno, en este caso, pues por la situación clasificatoria, ahora mismo no se daría, ¿no? Hasta unas hipotéticas finales de conferencia, pero te imaginas una eliminatoria contra un equipo como Wolves, que quieras que no, tiene jugadores más experimentados y también, pues la zona, pues obviamente la tiene mejor cubierta, y ahí sí que creo que aparte
de esa falta de veteranía, la falta de un cuerpo grande, de alguien que aporte por dentro, creo que puede ser diferencial, ¿no? Y luego también imagínate contra Davis, ¿no? En un hipotético caso de que se enfrenten a los Lakers, que esto sí que a día de hoy pues sería un poquito más factible. Ahí sí que quizás veamos las costuras a un proyecto que apasiona, pero que tiene esa gran carencia, ¿no? A nivel de juego. Ujú. Sí, además justo pasa eso, que yo creo que en la NBA moderna, en esta NBA que nos ha tocado vivir, tienes que o tener al pivot ultra diferencial de la leche que te puede cambiar todo, que básicamente son Jokic, Embiid Beat, y poquita cosa más tienes realmente a ese nivel de superélite de la NBA, o tienes un perfil mucho más barato, mucho más ligero. Gobert sí que creo que es un poco el rara avis de sí que es diferencial, no a ese nivel de diferencial MVP, pero diferencial. Pero claro, luego ya tienes proyectos con interiores mucho menos sólidos. Hay excepciones, pero claro, luego también sí, hay bueno, equipos que tienen un buen interior. Tienes a Hartenstein, por ejemplo, que es muy buen interior, pero es ese perfil, ¿no? De interior Sí, porque si luego miramos eso, otras estrellas grandes, como puede ser el propio caso de Davis, sí. vale, es cierto que la salud generalmente, aunque lleva mucho tiempo muy bien, Mm, son más otras cuestiones de los Lakers que no culpa suya, como a veces se quiso hacer ver, pero que no es tan ya tan habitual tener a una superestrella protagonista como pudiera ser Sabonis, sí. como pueda ser en el caso de otros equipos, Adebayo en Miami, son importantes, están bien, pero la dinámica es o tener a alguien muy, muy diferencial Ujú, o sacrificar y buscar piezas diferenciales en otros puestos como ya se tienen, pero algo sí. tienes que tener. Ujú, sin duda. Y bueno, hablando de estas piezas diferenciales interiores, vamos también a uno de los equipos que además hace poco hablaste en tu canal de él, ¿no? Como son los Clippers, que precisamente no se caracterizan, ¿no? Por tener un interior dominante. De hecho, se caracterizan por ese Big Three, ¿no? Que parece que de momento está funcionando. Se caracterizan por ese Harden sistema, que hasta aquí iban 6-0, pues fueron todo comedias, pero a partir de ahí, ojito con ese Harden sistema, y de hecho se ha demostrado, ¿no? Que cuando consiguen parar un poco el caudal ofensivo, más asistente, ¿no? De un jugador como James Harden, ahí sí que se puede atascar más un equipo como los Clippers. ¿Cómo ves este proyecto? Porque es uno de los que yo creo que mejores sensaciones, ¿no? Está dejando y más miedo, ¿no? Está metiendo de cara a playoffs. Porque yo es verdad que lo veo muy completo. Siempre, obviamente, cuando miras estos Clippers tienes que mirar en playoff y el tema de la salud. Vamos a suponer que les acompaña, pero a nivel general, salvo un poquito quizás carencia interior, ¿no? Quizá a lo mejor es lo que más le falta a este equipo. Pero aparte de esto, es que tienes a tres anotadores élite, a un pasador aunque muchas veces vilipendiado, pero más por temas extradeportivos, pero uno de los mejores pasadores, sin duda, de los últimos años, y que se ha ido reconvirtiendo muy bien a este tipo de jugador, ¿no? Demostrando también su IQ, ¿no? Sí, a mí este proyecto de los Clippers me fascina porque creo que les ha costado muchos años, Mucho. porque ya llevan años intentando llegar a este punto actual, Sí, pero lo han conseguido de que era poner su base de proyecto de, vale, tenemos dos aleros que son jugadores a ambos lados de la pista espectaculares y autosuficientes, tanto en el caso de Leonard, sobre todo el más evidente que quizá pudiera llegar a nivel MVP, pero Paul George ya reconvertido en segunda estrella y a gusto en su rol y que ha sufrido incluso muchos cambios durante su estancia en los Clippers. Y dijeron, vale, tenemos esta es nuestra base. Queremos un base de verdad, alguien que genere juego. Y Harden es seguramente lo mejor con mucha diferencia que podían conseguir tras 1000 experimentos distintos, porque al final por los Clippers han pasado todo tipo de bases. Y claro, juntas a estos dos, que ya son dos bestias muy serias y ya te elevaban el nivel competitivo, con un Harden que además si tiene a la noche va a anotar 30 puntos o si lo requieres puede forzarse, pero sobre todo ya está disfrutón en este papel de caudal del juego, o sea, de manejar y sí, dirigir constantemente. Además tienen cuerpos, tienen físico, tienen... Es cierto que no tienen un cuerpo interior de élite absoluta, pero cumple de sobra y además se beneficia mucho de Harden. Le sumas un buen banquillo, sumas es una rotación de 9 10 tíos que te van a dar el libre en los playoffs y cuidadito. Yo creo que un poco siempre tenemos este miedo con los Clippers de, ay, pero ¿y si Paul George se vuelve a joder el hombro? ¿Y si Kawhi Leonard sufre de sus lesiones raritas que tiene? Y eso que este año ha estado súper bien ujú, físicamente y muy bien cuidado. Casualmente con la norma esta nueva del load management, ¿no? Pero yo creo que ha sido más casualidad que por la sí, norma. Y aún así, tenemos ese miedo con el asterisco, pero yo los veo hoy en día y digo, si hay un proyecto que sea sólido en ataque, en defensa, con muchas alternativas en estático y para poder jugar con calma, capaz de anular a casi todos sus rivales, creo que son ellos y están en este punto de a ver si van a acabar dominando la conferencia o entrando como top 3 4 que no es ningún regalo aunque no tengan ventaja de campo.
Ujú. Y es lo que tú decías, ¿no? No es ningún regalo porque al final es lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, está todo muy apretado, ¿no? O sea, de hecho ahora te iba a preguntar un poquito por los Nuggets, ¿no? Y por la sensación, ¿no? General que están dejando. Aquí sí de un equipo mucho más corto, ¿no? Un equipo que creo que a nivel de quinteto, pues creo que poco se puede decir más de ellos porque es uno o top uno top 2 podría competir quizás el de los Celtics, pero yo creo que tiene que estar ahí, ¿no? Top uno top 2 en cuanto a quintetos, pero sí que es verdad que les ha costado mucho pues, el perder a jugadores tan importantes para el título como sobre todo Bruce Brown, también Jeff Green, ¿no? Y al final, pues los rookies sí que han estado bien, pero no han dejado de ser rookies. Christian Brown, pues parece que su evolución, claro, no era normal también lo que hizo el año pasado como rookie, pues se ha visto pues, un poquito parada. Entonces, es un equipo que va a depender, obviamente, de esas cinco figuras, seis, siete como muchísimo, una rotación de playoffs, pero es un equipo que parece que ahora está contemporizando, y yo lo entiendo, porque también lo hizo, por ejemplo, en su día los Bucks, ¿no? Cuando ganaron Ujú. el título, que venían de dos temporadas que se reventaban en regular season, y cuando ganaron el título fue cuando fueron un poquito más piano, ¿no? Digamos. Y ahora parece que los Nuggets están haciendo lo mismo y la gente, como que veo mucha gente descartándolos y para mí, a día de hoy, sigue siendo uno de los favoritos, si no el favorito. No sé la sensación que tienes tú, David. Sí, no, yo creo que ahora mismo, y un poco así, predicción a largo plazo como tal, creo que los Clippers pueden ser el equipo dentro ya de playoff más Ujú. competitivo si todos están bien y todos rinden, pero Denver va a estar ahí y Sí, seguramente yo bajaría del carro a todos los demás. Creo que un sí, poco en mis finales de conferencia, si no se estampan entre ellos antes, van a ser sí. estos dos, por los perfiles de veteranía, experiencia, rotación, ya estar muy habituados. Además, creo que con Denver lo que tú comentas, jugadores como Jamal Murray, estoy convencidísimo de que va a subir el nivel porque desde la burbuja y ya han pasado 4 años, no ha dejado de hacerlo. Cada vez que llegan los Sí, playoffs se transforma. Y es cierto lo que comentabas, que claro, uno de los problemas para repetir campeonato, y esto suele pasar a casi todas las franquicias, es que sí, tú a Jokic no lo vas a sacar de ahí, a Jamal Murray tampoco, a Porter tampoco. Pero estos jugadores de rol que suelen ser muy importantes y que a lo mejor se juegan su contrato, es muy fácil que se te marchen y sí, claro que lo notas. Y de hecho, el mérito para mí que han tenido franquicias como Golden State o como, aunque no ganasen luego, los sí. Lakers del 21 u otros equipos que fueron competitivos de nuevo y volvieron a ganar, fue eso de asumir o Reemplazar bien también. consigues que se queden o Ujú. los reemplazas bien, que no suele ser nada sencillo. Sí, Y eso, ahora tienen una rotación más corta. Habrá que ver si no tenemos también alguna sorpresa de jugadores que se destapan en los playoffs, en el caso de Denver, como podría ser sí. Brown, por ejemplo, pero sí que los veo eso, no tan claros favoritos como uno podría pensar al inicio de temporada, pero lo mismo, yo no los descarto para nada, sobre todo por el hecho de que siguen ahí, su núcleo sigue ahí. Es cierto que les pueden pesar los playoffs, sobre todo si se alargan sus series y la rotación de verdad se acorta tanto como podría cortarse, pero yo sí que los sigo viendo en ese escalón de top uno, 2 candidatos muy firmes a finales. Sí, yo sin duda, es que me decían esta semana, ¿no? Que subía un vídeo hablando un poquito de cuáles eran mis favoritos, ¿no? A día de hoy para Anillo y los ponía como principales favoritos a día de hoy. Me decían que cómo podía pensar eso, que al final estaban a una lesión de fastidiar todo el proyecto. Digo, pero ¿qué equipo no está a una lesión de fastidiar todo el proyecto? O sea, se lesiona, Efectivamente. o sea, te quiero decir, se lesiona Tatum y seguramente los Celtics no ganen, por ejemplo. O sea, o se lesiona Harden y seguramente los Clippers no ganen también, o Ujú. Kawhi Leonard, ¿no? Entonces, al final creo que todos los grandes proyectos, porque a día de hoy lo normal suele ser tener dos estrellas, se lesiona una estrella y es obvio, ¿no? Que no ganen, porque al final las rotaciones de cara a playoff suelen ser de 6 7 como muchísimo, 8 jugadores, ¿no? O sea, en cuanto a la competición. Entonces, me sorprendía, ¿no? Un poco pues lo, la mala sensación, ¿no? Que tiene la gente con estos Nuggets, que yo creo que lo que tú dices, ¿no? Sobre todo en el caso de Murray, que creo que es un caso muy similar al de Butler, ¿no? De transformación absoluta de regular season a playoffs, pues creo que va a ser clave. Y luego quería preguntarte también por otros dos equipos de los que se está hablando mucho, que vienen los dos, como yo suelo decir, con la flecha para arriba, ¿no? En plan, vienen pues jugando muy bien las últimas jornadas, se han reforzado muy bien, estoy hablando de los Suns y los Mavericks. Los Suns pues tenían muy poco margen de maniobra y han metido dos cuerpos como el de Royce O'Neal, ¿no? Un poquito un 3&D que lo Ujú. necesitaban, un poquito porque este equipo sí que tiene muchas carencias defensivas,
demás. También necesitaban pues un tirador. Yo creo que Royce O'Neal es un perfil y que por el precio, que era lo que podían pagar, porque es un equipo que está pagando un absoluto bastón, entonces era lo que podían tener. Y luego además meten a otro cuerpo, ¿no? Ahí un poquito más al 4 como puede ser Thaddeus Young, ¿no? Que al final es verdad que no es el Thaddeus Young de hace 4 o 5 temporadas, ¿no? Que pudiera pues haber sido más diferencial, pero oye, por el precio y lo que había, creo que también son refuerzos muy interesantes, ¿no? Para los de Phoenix. Sí, con los Suns a mí lo que me pasó, sobre todo al inicio de temporada, cuando no estaban sanos, que la Vale, gente decía, uy, este proyecto no funciona, madre mía, qué mal, y era como, a ver, no han podido jugar vale, vale. juntos. En otro contexto te diría, bueno, pues están perdiendo mucho, Sí, no son tan competitivos, pero no, o sea, pasaron casi media temporada, ¿no? Pero muchísimos sí, partidos que o faltaba Bill o faltaba Booker, Durant menos, porque Durant ha estado bastante sano, pero si tu Big Three se te caen tus piezas, pues, chico, tiene un poco de paciencia, espera que se recuperen y entonces ya puedes juzgar. Y justo además vienen a reforzarse. Yo es un equipo que no me gustaría encontrarme en playoff, desde luego, sobre todo por la cantidad de talento sí, ofensivo que tienen. Si me pasa sobre todo que de cara a los playoffs, yo defiendo siempre que hay que defender muy bien, pero sobre todo necesitas gente independiente y capaz de generar sus tiros. Y Phoenix tiene, pues seguramente a uno de los mejores sí, anotadores de toda la historia y que se hace mayor y sigue rindiendo como tal. Y luego tienes a Devin Booker, que es que además es otro tipo que, hombre, no está a ese nivel histórico, pero también es capaz y muy, 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 muy hábil. Y ese extra de Bill, que a mí es un jugador que no me apasiona precisamente, pero muchos equipos ya quisieran tener sí. una tercera opción como Bill. Que si nos Ujú. ponemos a analizar las terceras opciones de muchas franquicias Sí, candidatas, están lejitos de conseguir a un Bill. Si sí, además eso han conseguido estos dos jugadores que son interesantes para una rotación y consiguen tener muy claro y muy bien definidos sus 7, 8 si se estiran mucho, que no creo sí, que vaya a ser el caso. Cuidadito con ellos, que tienen carencias. Yo también tengo curiosidad por ver a Vogel sí. de vuelta a unos playoffs y demostrar su nivel como entrenador, pero la verdad es que me están llamando mucho la atención. Mm. Ya a ver cómo llegan. Si llegan sanos y eso, con la moral bien, cuidadito. Sí, a mí la verdad que a priori la elección, ¿no? de un entrenador pues, marcadamente defensivo, ¿no? Como es el bueno de Frank Vogel para un equipo tan ofensivo como este, sí que me llamó la atención, ¿no? Cuando se dio esta contratación, pero bueno, creo que es un entrenador que además va a querer demostrar, ¿no? En unos playoffs y bueno, al final creo que es un equipo muy a tener en cuenta y que como tenga el día inspirado, aunque tenga carencias atrás, pues evidentemente tiene a esas tres bestias de la anotación y creo que lo van a poder hacer muy bien. Y luego quería preguntarte, y antes de pasar ya al último apartado, que lo vamos a dedicar a Lakers y a Warriors, que creo que ahí podemos hablar bastante sobre ellos, pero quería preguntarte por unos Mavericks que bueno, sin pues traer un grandísimo nombre, ¿no? Que dé el vuelco al mercado, que bueno, tampoco, lo cierto es que tampoco tenían fichas, ¿no? O bueno, activos, digamos, para hacerlo. Pero han traído dos nombres, como es el caso de P.J. Washington, como es el caso de Daniel Gafford, que creo que por lo que tenían, es cierto que han soltado ahí una primera ronda, que tampoco están pues muy bien de ellas y al final puede parecer un precio excesivo, pero tenemos que recordar que Luka Doncic, verano de 2025, tiene que decidir si renovar o no, y esto también es un movimiento por parte de la franquicia diciéndole, oye, nosotros hemos puesto esto encima de la mesa, hemos traído estos dos tíos, va a aumentar el nivel, de hecho se está viendo, además el nivel también con Kyrie, ya están empezando a jugar, se están empezando a ver realmente sinergias entre ellos, pues creo que es un pasito adelante de una franquicia que a mí particularmente tampoco me gustaría encontrarme en playoffs, porque creo que ha crecido bastante, si bien me cuesta verles en una hipotética final de conferencia, porque creo que todavía, por ejemplo, el caso de Lively, ¿no? Pues todavía es un muy buen jugador, pero está muy tierno, ¿no? El caso de Gafford a mí me gusta mucho, pero no es ese pívot dominante. Entonces, creo que todavía falta algo dentro del equipo para poder llegar a ser competitivo de verdad, pero sin duda para mí dan un gran paso adelante. Sí, y además se vio además con los problemas de Grant Williams, que pareció que hubo ahí lío en el Sí, vestuario sin ser muy grave, pero tampoco buen rollo. sí, Un poco el año de Dallas ha sido raro. Yo me esperaba este perfil de año. De hecho, a inicios de temporada lancé el boomerang de, vale, Dallas está muy bien, pero tiene carencias que se acabaron viendo. sí, Ya han intentado solventar, sobre todo en base a mucha dependencia de Luka y eso que Kyrie también ha estado bien y rindiendo como toca. Claro, el problema con Dallas es que si ya con equipos pobres y limitados y con carencias muy serias y con jugadores que yo algunos lo siento mucho, pero no me pasa, o sea, tienes que tener nivel para llegar a la NBA, pero se ve de forma evidente que hay jugadores que si no estuviesen con Luca
quizá no tendrían hueco en la NBA o lo estarían pasando mucho peor. Y sin embargo, ahí los tienes, o no de titulares, pero casi, o consumiendo bastantes minutos. Claro, yo creo en este proyecto que este año lo tienen muy complicado, y eso que tienen piezas para, sobre todo con Luka y Kyrie, dar un susto, pero los veo limitadísimos y es un drama, porque es que si nos fijamos en Dallas, con la excepción del año de Jalen Branson, y el Jalen Branson de Dallas ya era bueno, Sí. pero no tan bueno como esta versión de los Knicks, ya llegaron muy lejos. Yo lo pienso y digo, si es que Luka tampoco parece necesitar mucho más, pero dale algo, rollo, un pelín más de apoyo. Yo no me los creo tanto y era un poco mi impresión con ellos y creo que se van a quedar cortitos. Sí que se han reforzado bien y necesitaban moverse. Y luego lo que tú comentabas, que es que tampoco tienen ya piezas ni picks ni Claro. jugadores, porque ha habido un poco de desorden en el proyecto y la estrategia a seguir, y en parte yo creo que por el fracaso sonoro que fue por Porzingis y su estancia allí, y sobre todo cómo terminó funcionando la relación Doncic-Porzingis, Carlisle y un poquito esa mezcla de personalidades que no salió bien, por desgracia, porque a mí, de hecho, el Porzingis de Boston es muy diferente, pero yo creo que encajaría perfectamente con Luka. Hay choques de personalidad, Sí. de roles y de expectativas. De hecho, este Porzingis maduro de Boston, que es la clave, ostras, encajaría de categoría con Luka porque es un perfil muy único. Pero mientras, pues lo que tú comentabas, a intentar aguantar hasta 2025 y demostrarle que algo se puede hacer por él, porque si no, el futuro en Dallas estará muy mal. Ujú. Sí, o sea, yo quiero decir, yo tengo una sensación muy parecida, ¿no? A la tuya. Creo que mejoran, creo que a nivel también de darle a Luca, pues un poquito, ¿no? Más con lo que competir, creo que dan un pasito adelante. Creo que antes de los traspasos, para mí, incluso eran carne de play-in y de ver si pasamos a playoffs, y creo que ahora sí que una primera ronda, aparte de pasar, yo creo que pueden competir, ¿no? Entonces eso también es un pasito adelante, ¿no? Es un proyecto que aunque sean proyectos muy diferentes, pero siempre me gusta compararlo con el de los Hawks, ¿no? Porque llegaron a unas finales de conferencia, quizás un poquito prematuramente, entonces ahora ya tienen Mm. ese techo ahí, ¿no? Entonces aunque obviamente no tenga nada que ver, el proyecto de Hawks sea un proyecto que incluso este verano se puede ir completamente al garete, pero sí que es verdad que esas finales de conferencia, a lo mejor yendo un pasito más de lo que podrían haber llegado por nivel, ¿no? General del conjunto, Mm. pues les está viniendo un poquito peor, ¿no? De cara también por esas expectativas, ¿no? Que tienes tú del equipo. Sí, esto sucede mucho además y el caso de los Hawks es Sí, perfecto y bastante paradigmático de, efectivamente, llegar a unas finales de conferencia. A Embiid se le achaca mucho y ha habido sí, jugadores a los que se machacó durante su carrera por no llegar. por no llegar. Pero es que lo piensas y dices, cuidadito que llegaron a unas finales de conferencia. En ciertos equipos no, pero en ciertas plantillas y en ciertas franquicias supone una relajación, Sí, sí. oye, no estamos tan mal, no hay que esforzarse tanto, no hay que redirigir tanto el proyecto y dices, oye, analiza bien tu contexto porque a lo mejor fue más fruto de lo que pasó durante el año con otros equipos que mérito Justo. tuyo propio. Ujú. Claro, asumir esto es darle una hostia a la plantilla de, chavales, que no sois tan buenos, que esto ha sido un poquito por fortuna y gracia de lesiones, de Ujú. malas temporadas en otros sitios que no somos nosotros. También tiene mérito llegar y hay que vencer los partidos, claro. Pero sí, sí, y con Dallas me pasa menos que con Atlanta, Sí. evidentemente, también porque creo que el talento diferencial de Luca es que lo hemos visto con equipos muy negativos. Ostras, no llegarían. Yo creo que hay veces que pones a otra superestrella de también alto nivel y con excepciones muy contadas, hombre, quizá Jokic con este proyecto también te llega lejos. Ujú. Lejos, se clasifica y Sí. compite. Pero no sé yo si un Embiid, si un perfil como Tatum, un Giannis con esta plantilla tan cortita, y con el entrenador tan limitado que tienen, yo creo que no hacen esto ni de cerca. Ujú. Y bueno, de una plantilla limitada, ¿no? Y sobre todo que ha tenido Luca, ¿no? A lo largo de los años, vamos a dos de los equipos bueno, también un poquito por la rivalidad, ¿no? Entre LeBron James y Stephen Curry, al que yo creo que a todos nos gustaría ver en playoffs, al final unos playoffs sin los Lakers, unos playoffs sin los Warriors. No diré que son menos playoffs, porque también no nos gustan, pero sí que es verdad que nos falta algo, ¿no? Nos falta esa chispa, ¿no? Esa magia, ¿no? De ver a jugadores, y sobre todo en el caso de LeBron, que al final pues tiene una carrera ya tan limitada, ¿no? Que a lo mejor en un par de años pues ya no podemos volver a verle, ¿no? En una temporada, ¿no? En la NBA. Entonces, ¿cómo ves estos dos proyectos? Porque son dos proyectos que si lo miras, ¿no? Equipo por equipo,
pues están en puntos diferentes, pues los Warriors llevan ahí unos cuantos años diciendo a ver si se disuelve el equipo de la dinastía, a ver si no, todo el problema que hubo con Wiseman, pues bueno, hubo varios temas y luego los Lakers es un proyecto muy diferente, ¿no? Porque al final tienes dos grandes estrellas como es LeBron, que sigue a un fantástico nivel a pesar de la edad, y tienes un Anthony Davis que está cuajando una de las mejores temporadas y un poquito por debajo del radar, ¿no? Porque no se está hablando tanto. Pero bueno, son dos franquicias que además de estar ahí abajo, porque están 9 y 10, que ahora mismo se enfrentarían en un partido a único partido para ver quién pasa al segundo del play-in. O sea, todavía tendrían que ganar otro para entrar en unos hipotéticos playoffs. Pero ¿cómo ves tú el futuro a corto plazo en esta temporada de estas dos franquicias? ¿Crees que pueden subir y llegar a competir en playoffs? Claro, yo en el caso de ambas, además, quizá más en el caso de Golden State que con los Lakers, me pasa que estamos viendo el ocaso de dos proyectos muy, muy diferentes, pero especialmente notable es el de Golden State después de Sí. esta última década. Después de ese año del 22, que por muy bien que lo hicieran y por muy bien que trabajaron durante el año, casi que nos pilló un poco de imprevisto de, ostras, esta gente estaba casi acabada, pero se han liado y han jugado muy bien y fue un anillo más que merecido. Pero claro, ya estamos en este punto de ahora sí, de verdad, a mí a Clay me da mucha pena porque es un jugador que me apasiona y me parece un perfil bastante raro para lo que es la NBA de hoy en día, dentro de ser un tirador sin bote y un perfil muy propio y muy suyo. Me cuesta verlo y está muy lejos de lo que fue, ya ni siquiera en sus mejores años. El Clay de hace 2 temporadas. Luego con Draymond Green, por desgracia, pasa un poco lo mismo. Creo que sus carencias estaban ahí hace años, pero tenían muchísimas más cosas positivas que ahora ya no se ven. Y es un proyecto que sí que creo que está abocado un poquito a este año. No sé si diría al fracaso, porque a un partido único sobre todo dan miedo, y Sí. especialmente a una ronda de playoff, a ver con quién se encuentran y veremos cuánto pesa la veteranía. Pero sí que creo que empiezan a llegar un poco a su final de verdad, de tener que plantearse movimientos drásticos y dramáticos y duros de ver. Ujú. Y con los Lakers me pasa un poco que ha sido un proyecto raro, que han intentado volcar las culpas quizá en rotaciones, en su entrenador. Habría que ver cómo está ese vestuario después de tantos rumores y supuestos problemas entre Ham y sus estrellas. Es un poco raro todo lo que envuelve a los Lakers cuando no ganan, y esto ha pasado siempre de toda la vida. Claro, cuando ganas es mucho más fácil disimular los problemas, los Sí. errores y no se habla mal. Pero sí, también me da un poco la misma pena que estén en esta situación. Primero, porque parecía que este año iba a ser mejor para ellos, que habían confeccionado una plantilla interesante y que con LeBron a un nivel bastante alto para su edad y con un Davis sano podían llegar más lejos. Y sí, justo con el caso de LeBron, si con Golden State todavía dices, oye, Curry no es tan mayor, es cierto que ya tiene una edad, pero aún le quedarán, qué sé yo, 2, 3 añitos, Ujú. igual ya no a nivel de súper estrella, pero sí de rendir bien. Con LeBron, por muy bien que siga físicamente, ya no parece tan claro que vaya a seguir siendo la élite absoluta de la NBA. Y mira que temporada a temporada parece que va a ser la definitiva y no lo Y no es. llegas. De hecho, no sé si, no sé si fue hace un par de días que leí algo así como que LeBron seguía abriendo la puerta de, oye, yo sigo vivo, sigo sano, no me rompo mucho al año, ¿por qué no seguir estirando mi carrera? Pero sí queda un poco de pena de verdad ver que dos proyectos, o más que dos proyectos, que dos jugadores que han estado ahí toda esta última década, y en el caso de LeBron, las 2 últimas décadas, vaya, que se apaguen del todo y que ya no sean competitivos, o que en el caso de Golden State se pueda acabar definitivamente, sí queda un poco de pena, porque yo al final, por ejemplo, eso, que sí que viví todas estas finales de Golden Claro. State y Cleveland, fue un poco de los motivos que más te enganchan a esto y a una gran base de fans actuales. Y ojo, el día que se vayan los dos, que LeBron ya no está tan lejos, aunque año tras año se siga alargando, pero sobre todo si Golden State deja de competir, va a ser una pérdida de focos y de narrativas y de atención de la Importante. liga muy importante. Ujú. No, sin duda, sin duda. Por eso quería preguntarte un poco por la situación. Yo espero, sinceramente, bueno, que se meta al mejor, obviamente, pero si podemos tener a los dos, ¿no? En una, como tuvimos el año pasado, ¿no? Ese enfrentamiento en semifinales de conferencia, creo que para la NBA, que al final también para nosotros, ¿no? Queremos que crezca. De hecho, por eso también hacemos el contenido, ¿no? Que hacemos enfocado en lo que decías tú al principio, ¿no? Al final
el baloncesto ya en España es un nicho, si ahondas más en la NBA es un nicho más pequeñito y entonces, pues bueno, todo lo que sea, pues poder aportar, ¿no? Por nuestra parte, pues fenomenal. Y bueno, ya David, por último, ¿vale? Me quedaría aquí hablando horas, pero tengo que intentar estructurar, como tú bien sabrás, el contenido, ¿no? Sí, Para totalmente. meterme dentro de un tiempo, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte un poco por a día de hoy, y a falta, como comentábamos antes, ¿no? De unos 30 partidos más o menos, ¿no? Para que acabe esta regular season. Si tuvieras que decirme ahora dos finales de conferencia, luego final y campeón, ¿cuáles serían tus selecciones, ¿no? Aunque sabemos que siempre es súper complicado hacer este ejercicio, ¿no? Pero tu feeling, tus sensaciones a día de hoy, después de lo que llevamos, de los movimientos también que ha habido en el trade deadline, ¿cuáles son esos equipos, ¿no? que piensas que pueden estar ahí? Sí, pues yo creo que por la parte del este, la final sí que y me haría bastante ilusión, y eso que no son mis equipos, evidentemente. Ujú. Creo que va a estar entre Boston y Nueva York, y además Vale, ahí hay muchas historias y muy guay. narrativas que contar muy interesantes. En el oeste, ojalá pegase un susto de los importantes Minnesota o Oklahoma. Creo que Vale. por desgracia no va a ser su momento, pero Oklahoma yo estoy convencido de que llegarán y Ujú, que creo que nos vamos a acostumbrar a ver a Zacharias Alexander y compañía dando bastante caña en los playoffs porque tienen un proyecto apasionante. ujú. Creo que este año va a ser un poco todavía de transición de los mayores seguimos aquí y por eso creo que Los Ángeles Clippers y Denver van a ser los equipos Vale. que, por eso, talento individual, veteranía, experiencia y estar más rodados que nadie, Ujú. sean los dos equipos potentes que de verdad lleguen lejos. Y luego en una hipotética final NBA, creo que Boston sí que tiene su año y creo que Vale. van a acabar ellos siendo campeones. Y siempre cuesta decir, Buah, este año el favorito es quien gana, porque rara vez suele darse, ¿no? Pero creo que este sí que lo tienen muy de cara. Y en esa hipotética final de Denver y Los Ángeles, yo creo que este puede ser el año de reivindicación de Leonard, George, Harden, Westbrook, Tyronn Lue, que tienen también Ujú, mil historias si consiguen hacerlo. Y esas finales Boston-Los Ángeles Clippers me parecen que más allá de ser dos pedazos de equipos, ujú. supondrían ciertos cambios a la NBA, a la estructura de los equipos, a querer imitar estos modelos. Me pareció una lucha además muy bonita de, oye, decir, tienes dos pedazos de aleros multidimensionales brutales en ataque y en defensa a ambos lados, tienes dos pedazos de bases muy diferentes, Sí. pero con cualidades espectaculares, un juego interior también muy distinto entre sí, pero muy llamativo por ambos lados. Ujú, Creo que sería un poco el sentar el paradigma de cómo tienen que ser los equipos del futuro. Boston creo que es un equipo que si todo va bien va a seguir manteniéndose y mejorando, ¿por qué no? Los Clippers no tienen tanta fecha de alargar estos 5 o 6 años porque también son mayores, más ujú, mayores que Boston, pero sí que creo que marcarán esa idea del más protagonismo en los aleros, tener un gran base y reconvertir un poco este juego a volcarse con los aleros del todo, que creo que es algo que la NBA ha ujú. intentado forzar un tiempo y si no llega a ser por Stephen Curry, quizá ya habríamos llegado ahí. Sí, sin duda, sin duda. Vale, pues nada, viste, apunto ahí ese campeón, esa final, para sacar el corte cuando pase o no. Ya lo, ¿O no? ya lo veremos. Y nada, David, oye, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. La verdad que me lo he pasado muy bien, ¿no? Charlando un poquito de NBA. Como te digo, me quedaría aquí horas y horas, pero hay que acortar un poquito el contenido. Y nada, oye, desearte muchísima suerte en tu proyecto. Voy a dejar por aquí abajo en la descripción el enlace a tu canal, ¿vale? Por si alguien quiere ir ahí a echarle un vistazo a tus vídeos y quiere ver un poquito cómo juegan, ¿no? Estos Clippers, ¿no? Una visión más detallada. Y nada, eso, agradecerte tu tiempo y que te hayas pasado por aquí.